este tema de importancia capital, que es el asunto de las pandillas juveniles dominicanas, o sea, lideradas por dominicanos fundamentalmente. Sí. Por En la Los ciudad de Madrid, trinitarios, España. Dominicana Don't Play, ese tipo de fenómenos de pandillas que se están dando básicamente en Madrid. Los trinitarios. Sí. Entonces el embajador dominicano Juan Bolívar plantea que tiene un plan para acabar con las bandas juveniles violentas en Madrid. Que le voy a preguntar a Juan Bolívar, que también sería bueno que nos trajera eso a nosotros aquí, que también tenemos una situación con la delincuencia. Juan Bolívar, bienvenido al Bienvenido show del mediodía. Juan Bolívar Díaz. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimo gusto de saludarlos a ustedes ahí al mediodía. Yo estoy aquí ya anocheciendo con frío, porque está muy frío, y hoy es Día de la Constitución, un día no laborable en Madrid. Bueno, pues mira, lo primero que tengo que decirle es que no hay un plan para acabar con las bandas. Nosotros no tenemos un plan para acabar con las bandas, sino un proyecto, un programa de prevención de la violencia entre los jóvenes dominicanos. Ojalá que eso termine con las bandas, pero yo no soy tan optimista para decir que tenemos un plan para acabar con las bandas. Nosotros estamos trabajando con los jóvenes. Eso fue lo que barrios. publicó El País de España, Juan Bolívar. Sí. Porque, Sí, yo sé de hecho, pero- nunca se acaba con nada, uno disminuye, ¿no? Pero acabar no se acaba con nada, ni con la corrupción, ni con... Se disminuye. Yo hago la precisión para que no nos hagamos la ilusión de que es un problema que lo podemos acabar así fácil. Claro. Nosotros podemos contribuir a disminuir la incidencia y sobre todo la presencia de los jóvenes dominicanos, muchos de los cuales son adolescentes, porque los estudios, y nosotros hemos tenido la suerte de disponer de un estudio académico de una dominicana que se llama Katia Núñez, antropóloga social, que hizo su doctorado aquí, y su tesis doctoral fue justamente sobre las bandas, que ella llama agrupaciones juveniles de calle. Y nosotros preferimos llamarle así para quitarle un poco el estigma. Y en ese estudio se demuestra que el 40% de los involucrados son muchachos menores de edad. Y por lo tanto, a ellos, aunque algunos se hayan salido del carril, porque algunos se salen del carril y llegamos al grado de ver asesinatos, esos muchachos lo que hay que tirarle un salvavidas en vez de un estigma. Correcto. Y desde la embajada crear una fundación dominicana para prevenir la violencia juvenil, involucrando a profesionales y organizaciones sociales dominicanas que ya están aquí en Madrid operando. Y hemos estado este año haciendo contacto con las autoridades españolas, municipales, concertando, promoviendo los deportes, promoviendo actividades artísticas y culturales en los barrios. Lo más que hemos hecho es promoción de deporte, porque todavía no tenemos los recursos necesarios para la segunda etapa del proyecto, que es contratar, aparte de la antropóloga social que lo dirige, una psicóloga social y 3 trabajadores sociales que son los que van a dar seguimiento personalizado en los barrios a los muchachos que se van identificando. Y la verdad es que el trabajo es muy interesante porque esos muchachos son inadaptados. Algunos de ellos vinieron de Santo Domingo, niños que los trajeron sus madres, básicamente mujeres trabajadoras del hogar, y los trajeron en condiciones de pobreza, niños, la mayoría son del suroeste, de Barahona, de Vicente Noble, de Tamayo, de Fundación, de Asua. Y esos muchachos negros, casi todos, muchachos morenitos, con un nivel de educación incluso inferior al medio de la República Dominicana, venían aquí, le bajaban un año de curso, se quedaban molestos en la escuela, tenían algún grado de discriminación, porque siempre hay algún grado de discriminación en una sociedad de blancos. Cuando llega un negrito, unos negritos, siempre hay algo. Aquí no hay una discriminación fuerte, pero siempre queda algo. Y esos muchachos se fueron quedando fuera de las escuelas, en los parques, se adueñaron de las canchas y crearon esas agrupaciones que defienden territorio. No son bandas de narcotraficantes, son agrupaciones que se pelean por los territorios. Y hay 2 bandas aquí, o 2 agrupaciones, que son lideradas las 2 por dominicanos, y eso es una pena, porque habían otras que han desaparecido, y las 2 que quedan son las de los dominicanos. Juan Bolívar, mira, yo estuve hace 5 años en Fitur, y me recuerdo que andábamos Madrid
altas horas de la noche caminando hacia el hotel sin ningún tipo como de temor, ¿no? Hace 5 años. Entonces, esa parte por eso me llama la atención. Yo siento a Madrid que es una ciudad segura. ¿Sigue siéndolo? Mira, Madrid es una de las capitales más seguras de Europa y una de las ciudades más seguras del mundo. Aquí sigue siendo igual. Nosotros podemos caminar por cualquier parte de la ciudad hasta la hora de la madrugada. Yo nunca he oído a nadie hablar de asalto, ni de robo, ni aparece en la prensa que le pusieron una pistola a alguien para quitarle un reloj o un celular. No existe ese nivel de delincuencia. Y esos muchachos que están en los barrios donde predominan dominicanos, en algunos de los barrios, ellos no están atacando a los jóvenes españoles, generalmente es entre ellos que se pelean. Ese muchacho por los territorios, ok. Por el territorio, por el control del territorio. Claro, algunos roban en esos territorios, ¿tú entiendes? Algunos roban, algunos venden drogas también, pero en general lo que ellos buscan es empoderarse de algo, porque son muchachos que no tienen una identidad definida. Ivonne tiene una pregunta. Perdón, Juan Bolívar, como se nos termina casi el tiempo y agradecemos tanto estar. En Madrid debe ser ahora mismo como las 7 de la... Las 6 de la tarde. 6 y 20 de la tarde. Sí. Ivonne Ferreras tiene una... Juan, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A propósito de las bandas, a propósito de estos grupos que no tienen nada que ver lo que usted describe y que ocurre en España y que es un fenómeno que tenemos ni siquiera comparable con el de Haití, pero aquí con el tema de la delincuencia hay una referencia que a mí me parece más o menos peligrosa respecto a cómo se está combatiendo en países de Centroamérica. Me encantaría una valoración suya, Juan, brevemente, sobre estos fenómenos y cómo se quiere extrapolar en situaciones y escenarios distintos ese tema de las bandas y de las formas de expresión de la delincuencia. Bueno, mira, aquí las bandas tienen unas características diferentes. Son muchachos hispanos, latinoamericanos, que no se han adaptado a la cultura española, al régimen educativo, que no tienen un empleo y se quedan en el barrio, se apoderan de las canchas, de los parques. No son el tipo de banda de El Salvador o de Guatemala o la de Haití, esos son un poco diferentes esas bandas. Y aquí lo que hay que buscar la manera de insertarlo en estudios técnicos profesionales, facilitarle o proveerle de becas que existen, que ellos desconocen, tratar de insertarlo laboralmente, orientarlo. Muchos de ellos nacieron aquí de familias dominicanas. Unos vinieron niños y otros nacieron aquí. Y hoy día no son ni españoles ni dominicanos. Casi todos los que están en esas agrupaciones son ciudadanos españoles hoy. O vinieron y aquí a los 2 años le dan la nacionalidad. Bien. O nacieron de dominicanos aquí y también tienen la nacionalidad por haber nacido en España. Son españoles, pero inadaptados. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con ellos socialmente. No un problema, y hasta las autoridades policiales con las que hemos hecho contacto reconocen que ese no es un problema puramente policial, sino que es un problema social. Y que la sociedad española tiene que hacer esfuerzos. Igual hacemos nosotros los dominicanos, porque nos afecta y afecta la imagen del país por tratar de enderezar el rumbo de muchos de esos jóvenes. Juan Bolívar. Y muchos... queremos agradecer muchísimo, pero no queremos... ¿En qué año usted comienza en el periodismo? ¿Mediados de los 60 por ahí? Yo empecé en el año 1968. Me gradué en México a finales del 67 de periodista y vine al país y empecé en enero del 68. Bueno, si sumamos 1 más 1 en el 69, ya usted tenía... 54 años y un mes. Usted tenía como 1 año en el periodismo. Yo creo, esto es emblemático. Juan Bolívar Díaz, un periodista que respetamos muchísimo, le ha aportado mucho a este país y que en muchas ocasiones se jugó su vida. Es así. Por lo que él creía y por lo que él pensaba, ¿no? Sí. Esto fue jovencito Juan Bolívar ante un Joaquín Balaguer de los 12 años, ya cargado de mucho poder
y viniendo de esa resaca del trujillismo, ¿no? Con todos esos generales que también venían del trujillismo, y Juan Bolívar valientemente ahí no se dejó intimidar ante ese Balaguer. Yo quiero con Juan Bolívar ahí recordar esta imagen en el 1968, si no me equivoco. Juan Bolívar. Bueno, si yo apenas tenía 6 meses. Vamos a verlo, Juan Bolívar. Sí, para ver esto. El terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Bueno, ahí, Sí, no, en estos 30 segundos, Juan Bolívar, recuerda perfectamente ese momento y después de esas preguntas se le acercaron la gente de Balaguer. Bueno, mira, el presidente se sorprendió porque yo era un muchacho de 23 años, él no me conocía, como no me conocía nadie, pues yo había estado estudiando en México y llegué hacía poco. Y él creyó que me iba a aplastar con ese, porque además golpeó la mesa y todo eso. Y pensó que me iba a aplastar. Y como yo no me dejé aplastar, entonces él perdió un poco la compostura. Él se excitó mucho, porque él iba muy suave en esa rueda de prensa. La mayoría de los periodistas eran invitados del gobierno. Complacientes. De Miami. Y entonces yo hice una pregunta incómoda de que él no había podido cumplir las dos promesas fundamentales, que era que devolvería la paz y que bajaría el costo de la vida. Entonces se molestó muchísimo. Al final yo le tuve que volver a hacer la pregunta porque yo le dije que él no me la había respondido a la primera, porque ahí no está todo. Eso fue lo que salió en el documental de la violencia del poder, lo que se resumió, pero el incidente fue más largo porque el primero me hostigó bastante. Y después yo le tuve que repetir la pregunta para decirle, usted no ha respondido mi pregunta, porque él se quedó haciendo afirmaciones. Entonces fue muy fuerte. Al final, algunos periodistas extranjeros fueron los que se acercaron a mí y me preguntaron si querían que me acompañara, si querían que ellos me acompañaran hasta la casa. Yo le dije que no, que a mí no me iba a pasar nada, y en efecto esa noche no me iba a pasar nada, y yo me fui caminando. Yo no tenía automóvil todavía, salí del palacio caminando, era por la parte frontal que se entraba y salía, y le di la vuelta porque resulta que yo vivía en San Carlos, ahí cruzando la 30 de marzo, muy cerca, pero por el otro lado. No me pasó nada. Ahora, un año después sí me pasó, que me volaron el carro con una bomba, y después tuve otros problemas que me obligaron a finales del año siguiente, ahí me regreso a México y pasar un año fuera del país. Juan Bolívar, gracias. Te damos un aplauso desde aquí por tu valentía y tu trayectoria. Gracias a Juan Bolívar Díaz, periodista de la República Dominicana. A un gran periodista, el aplauso. Se escucha de esta tele, Realidad Iván Ruiz, Transición Dramática.